Mi casa de horrores. Capítulo 581. Ciudad Rojo Sangre aquí. Sus ojos se enfocaron en la tubería. Cheng-He levantó el martillo y lo apuntó a cierto lugar. Explosión. La tubería se quebró y el agua salpicaba su camisa. Sus ojos se entrecerraron, y Cheng-He vio el mechón de cabello negro que se deslizó a través. No importa que, no vas a escapar esta noche. Recordó a Shuyin y Baiqiulin antes de salir corriendo de la escuela. ¿Dónde está el panel de control principal para el agua y la electricidad? Cheng-He saltó por la ventana. Agarró el martillo y presionó el hombro de la mujer con la otra mano. La mujer a quien había salvado antes estaba de pie en medio del campo mientras abrazaba a la niña, preparándose para irse. No esperaba que Cheng-He saliera tan pronto. Estaba nerviosa y no sabía qué decir. Dije, ¿dónde está el panel de control principal para el agua y la electricidad? No hay ninguno. Compartimos el mismo circuito con el vecindario circundante, por lo que el panel de control principal debería estar con ellos, respondió la mujer de manera incremental, pero Cheng-He comprendió la esencia. La escuela compartió el mismo circuito con el área residencial vecina, por lo que solo apagando la fuente de energía en el área residencial podría atrapar el fantasma del agua dentro de la tubería entre el área residencial y la escuela. Por supuesto, Cheng-He no estaba 100% seguro de que funcionaría. El fantasma del agua podría haber escapado a la casa de cualquiera de los residentes, y eso era lo que más preocupaba a Cheng-He. Ayúdame a contactar al gerente de la zona residencial ahora y lograr que apague temporalmente el panel de control. Solo di que la persona que intentó secuestrar a la niña y herir a tus alumnos y maestros se esconde dentro de las tuberías. Después de dar esa orden, Cheng-He arrojó el martillo dentro de su mochila. Intentó concentrarse y eliminó todo el ruido externo, siguiendo los extraños ecos dentro de las tuberías. El sonido viajó más lejos de él. El sistema de agua en Hyujian era complicado. Si él no podía limitar al monstruo pronto, definitivamente ella iba a escapar. ¿El culpable se ha metido dentro de la tubería? ¿Pero cómo logró hacerlo? La mujer estaba perpleja. ¿Alguien creería algo así? Ella iba a pedir más explicaciones a Cheng-He, pero él ya había salido de la escuela. La tubería estaba enterrada bajo tierra, por lo que Cheng-He solo podía confiar en su oído fantasma para escuchar el sonido que hacía el fantasma de agua mientras viajaba a través de la tubería. La siguió de cerca, y en un momento, incluso pensó en cerrar los ojos para detener todos los demás estímulos externos. Después de 2 minutos, Cheng-He siguió el sonido para ingresar a una de las áreas residenciales que estaba detrás de la escuela de rehabilitación. Una vez que Cheng-He entró en esta área, se estremeció. La temperatura era mucho más baja en comparación con el exterior. Estaban en la misma zona, pero la diferencia de temperatura fue drástica. Extraño, ¿por qué hay una sensación similar a la que tuve cuando entré en la morgue subterránea? La temperatura corporal de Cheng-He ya era más baja de lo normal, e incluso él podía sentir el frío, lo que significaba que este lugar era realmente sospechoso. El área fue construida en algún lugar que no era tan vibrante en el este de Hyujian. A diferencia de otras áreas residenciales, esta área no tenía una cerca para cerrar los edificios, sino que, como una prisión, tenía un muro alto. La pared no se veía bonita y, en todo caso, emitía un sentimiento opresivo. Había 7 edificios dentro del área. Estaban todos alrededor de 10 pisos. Parecía que habían sido renovados muchas veces, pero probablemente debido a la falta de cuidado diario, parecían viejos y no estaban cuidados. Esto era algo común en el este de Hyujian, y nada destacaba realmente. Sin embargo, una vez que entró en el lugar, Cheng-He tuvo un extraño sentimiento en su corazón. Se sentía como si alguien lo estuviera mirando desde detrás de una de las ventanas. Ese sentimiento hizo que el sudor frío apareciera en su frente. La hermana de Wen-Wen no habría elegido este lugar sin ninguna razón. Cheng-He no se retiró. A menos que este lugar ocultara un espectro rojo, los otros fantasmas no lo detendrían. Los edificios cercanos a la zona residencial tenían algunas luces encendidas, pero este lugar estaba completamente a oscuras. Cuanto más entraba en el área, más opresiva se volvía la oscuridad. Cheng-He se concentró en el sonido de la tubería bajo sus pies, y siguió al monstruo para llegar al edificio que estaba en la parte más profunda de la zona residencial. Incluso después de completar tantas misiones de prueba, Cheng-He todavía dudó antes de entrar en este edificio. El edificio ante él tenía signos de fuego. Aunque las paredes habían sido repintadas, una vez que se acercó, podía oler ese hedor a objetos quemados.
No solo eso, cuando Chen He miró más de cerca, se dio cuenta de que un gran incendio había devastado este edificio. Sin embargo, el edificio no había sido abandonado. Después de algunos arreglos y pinturas, se había reabierto para dar la bienvenida a los nuevos inquilinos. ¿Un edificio que fue quemado antes? Chen He recordó la otra misión de prueba en el teléfono negro. La misión de 3 estrellas, Ghost Fire. No debería ser una coincidencia. Hay muchos edificios que han sufrido incendios antes. Sacó el martillo de la mochila. El sonido del fantasma del agua se debilitó. Ella siguió la tubería y entró en el edificio delante de él. ¿Por qué entraría en este edificio? Chen He murmuró. El panel de control no debería haberse cerrado ya. Ella tiene la oportunidad de escapar a otras tuberías, entonces, ¿por qué decidió atraparse en este lugar? Si este fantasma de agua era realmente la hermana mayor de Wen Wen, su padre biológico había terminado con su vida, por lo que su resentimiento después de la muerte debe haber sido increíblemente profundo. Este tipo de fantasma sería muy vengativo. Arruiné su plan, así que debe odiarme mucho. La razón por la que me atrajo aquí podría ser que hay una presencia más fuerte aquí, y quiere pedir prestada la mano de esa cosa para matarme. Chen He comprendió rápidamente la intención del fantasma del agua, pero no tuvo miedo. ¿Quieres tomar prestada la mano de otra persona para matarme? Esta noche, capturaré ese par de manos que también quieres tomar prestada. Al entrar en el pasillo, las paredes del pasillo estaban decoradas con dolorosos garabatos. Hubo muchos mensajes, como devolver la vida de mi hijo. Caminando por el pasillo, la tubería seguía haciendo ruido como si hubiera algo arrastrándose dentro. Chen He convocó a Shu Yin y Bai Qiulin para que lo persiguieran, y el sonido finalmente se detuvo en el 13º piso. ¿Quiere atraerme aquí? Chen He era sensible a todo, incluido el número 3. Miró las 3 habitaciones del 13º piso, pero no pudo confirmar a qué habitación había escapado la hermana de Wen Wen. ¿Probar las habitaciones una por una? Pero será tan malo molestar a la gente. Sosteniendo el martillo en una mano, los ojos de Chen He se lanzaron entre las puertas de las 3 habitaciones. El cielo oscurecido estaba lleno de vasos sanguíneos y un par de ojos vengativos miraban la esquina de la calle. En esta ciudad roja como la sangre, había un hombre con una bata roja de médico. Sostenía la cabeza de su amante con una mano, y cada vez que daba un paso, la sangre manaba de su abrigo. Ese fue el rojo más rojo que jamás haya existido. El bien contra el mal y el pecado contra el castigo, existe una dicotomía para todo en este mundo. El hombre levantó la cabeza en su palma. Entonces, ¿qué es lo contrario de los humanos? Las sombras subían y bajaban por la calle roja, y el hombre parecía haberse acostumbrado a todo lo que había allí. Miró el edificio quemado al final de la calle, y su cara estaba enloquecida. ¿Debería esconderme allí? Después de consumir más cosas, debería tener la respuesta. La sangre se acumuló silenciosamente bajo sus pies, y la expresión del hombre se volvió cada vez más retorcida. Tengo tanta hambre y capítulo 582, ese olor familiar, quiero comerlo. Estoy tan hambriento que quiero comerlo, comerme a todos. Para que se conviertan en la cosa en mi estómago, para que se conviertan en mis nutrientes. El hombre miró hacia el cielo, mirando los ojos rojos como la sangre que se escondían detrás de la sombra. ¿También me estás mirando, no? Deja de esconderte, ya te he visto. Estás a su alrededor, observando mi cuerpo. ¿Quieres comerme? Todos quieren comerme, así que ¿por qué no? ¿No estás haciendo eso? ¿De qué tienes miedo? Ven, ven y cómeme. Ven. Su voz creció y el grito del hombre llenó la calle. No tenía miedo a nada, como si no poseyera la emoción miedo. En la calle roja, la sangre roja goteaba sobre el suelo rojo. En el callejón que estaba creciendo con carne y musgo en descomposición, escondidos en las tuberías submarinas que brillaban con ojos rojos, dentro de la sombra que no podía ser tocada por la luz, salieron muchos objetos extraños con caras aterradoras. Ya no podrían describirse con los términos simples aterrador o horroroso. Tampoco eran sangrientos. Habían ido más allá del asesinato o la masacre, eran más que eso. No eran humanos y no podían haber sido humanos. Deberían ser la criatura nativa del mundo detrás de la puerta. Eran los residentes de esta pesadilla. Consumieron energía negativa y sobrevivieron a las emociones negativas de los humanos vivos. No tenían una forma fija y diferente a la del hombre, sus extremidades podían torcerse en ángulos imposibles. Si uno realmente tuviera que describirlo, eran como cuerpos atrapados en unos accidentes automovilísticos y arrastrados por las llantas por kilómetros.
No podían llamarse humanos, o más bien, habían obtenido la forma humana porque habían consumido demasiadas emociones negativas de los humanos vivos. Habían ganado una conciencia humana y un apetito por el delicioso objeto que se llamaba humano. Me has estado esperando. Has preparado esto durante mucho tiempo. Me vas a servir en la mesa esta noche y me harás tu plato principal. Vi los utensilios que has preparado, y vi la codicia en tus ojos. Vi cómo te tragaste la saliva, y vi lo emocionada que temblaba tu manzana de Adán, gritó el hombre fuerte y loco. No evadió ni corrió y se quedó allí para permitir que estas cosas lo rodearan. ¿Crees que tendré miedo? El hombre abrazó la cabeza de su amante y, por un momento, su expresión se suavizó. Me gusta este sentimiento. Amo la muerte y admiro la locura. Una vida que se ha vuelto miserable por gritar, gritar y llorar. Cuando una persona está viva, nunca es lo suficientemente valiente como para expresar su verdadera opinión, pero aquí puedo hacer cualquier cosa que quiero. No hay necesidad de esconderse nunca más. No hay necesidad de esconderse nunca más. Puedo jugar con las extremidades de los seres humanos vivos. Puedo abrir mi cráneo para mirar dentro de mi alma. Puedo regalarme a mí mismo. Mucha gente piensa que me he vuelto loco, pero ¿cuál es la diferencia entre su locura y mi locura exactamente? Una vez fui médico, pero un médico que ni siquiera puede salvarse a sí mismo, entonces, ¿cuál era el punto de ser médico? La cabeza de su palma bajó lentamente. Los ojos del hombre estaban llenos de sangre. Miró a los monstruos que se le acercaban, y la sonrisa en su rostro ya no podía ocultarse. Sus labios se abrieron y la carne en los bordes de sus labios se separó para revelar una sonrisa extremadamente aterradora. Ahora soy un conocedor de la comida. Mi mayor pasatiempo es comer, comer todo lo que tengo a la vista y enviar cada comida deliciosa a mi estómago. La risa que le puso los pelos de punta se escapó de la garganta del hombre. Estaba rodeado de todos los monstruos, pero no entró en pánico, como si él no fuera el que estaba rodeado. Es mi momento favorito nuevamente. Es hora de alimentarme. Sí, con mi situación actual, ¿es más apropiado llamarlo hora de comer o hora de comer? No importa, es lo mismo. Al final, se convertirán en una parte de mi cuerpo. Las palabras del hombre estaban llenas de locura, pero tenía derecho a decir estas cosas porque su poder había alcanzado un nivel increíblemente aterrador. Cuando divagó para sí mismo, la sangre seguía goteando de su abrigo rojo sangre. Muchas cadenas gruesas y gigantes que estaban hechas de muchos vasos sanguíneos se deslizaron de su espalda, como si fuera un monstruo con múltiples colas. La sangre se congeló y se veía sospechosamente similar al monstruo que estaba tallado en el inodoro de la casa encantada de Chang'e. Hay un opuesto a todo en el mundo, pero los humanos son la única excepción. He estado tratando de descubrir cuál es el opuesto del hombre. Una vez, pensé que la respuesta eran fantasmas, pero después de convertirme en un fantasma, me doy cuenta, lo opuesto al hombre no es un fantasma sino Dios. Dios que gobierna todo. Las grandes cadenas barrían la longitud de la calle. Una vez que los monstruos fueron tocados por las cadenas, explotaron en el acto. Las cadenas eran como serpientes que tenían sus propios pensamientos, perforando los cuerpos de sus víctimas y deslizándose en sus corazones para succionar los nutrientes. Los gritos resonaban por la calle. Los cuerpos de los monstruos se desinflaban a una velocidad increíble. El hombre se echó a reír al escuchar los gritos. Él se rió, y sus labios se abrieron hasta que llegaron a sus oídos. Él rió y rió hasta llorar. Pero el hombre no pareció darse cuenta. Continuó riéndose como si todo el dolor, todo el pesar, pudiera ser liberado de los ecos de su enloquecida risa. No es suficiente, nunca será suficiente. Todavía no estoy satisfecho. Tengo tanta hambre que necesito consumir todo. Necesito comerme a todos los que quieran comerme. La risa continuó resonando en su garganta mientras la sangre bajaba por sus labios. Nadie sabía qué le había pasado al hombre. Nadie sabía lo que lo había llevado a este estado. Sin embargo, había una cosa segura. Todavía estaba vivo y se mantenía vivo con este método altamente enloquecedor y altamente disruptivo. La sangre teñió sus dientes de rojo, y arrastró a los innumerables monstruos detrás de él. Las cadenas atravesaron los cuerpos de los monstruos. Arrastró a los monstruos y corrió calle abajo. En la esquina de la calle, había un edificio quemado. El edificio tenía unos 10 pisos de altura. Mirando por la ventana rota, había una puerta en una de las habitaciones que no era de color rojo sangre. La mitad era roja y la otra mitad era marrón normal.
En esta ciudad roja como la sangre, aparte del negro que representaba la descomposición, el rojo que representaba la violencia y el gris que representaba la desesperación, no había otros colores. Justo detrás de esa puerta, puedo oler un olor muy familiar. Es tan sabroso. Necesito comerlo. Morderé su cráneo poco a poco, chuparé su médula ósea y masticaré sus huesos. Sí, lo hará. Será mi mejor comida. El hombre arrastró a los monstruos detrás de él y se detuvo en el edificio quemado. Levantó la vista y, en el último piso del edificio, se encontraba un hombre envuelto en ropas rojas. El hombre literalmente lo miró y también estaba estudiando al hombre con bata de médico. Capítulo 583. Dos lados de la puerta. Un traje rojo, ¿es el dueño de este edificio? Dentro de esta ciudad rojo sangre, los edificios eran los más peligrosos porque nadie sabía qué se escondía dentro de ellos. Cada edificio era un desconocido. El hombre de la bata de médico era muy fuerte, pero a pesar de lo fuerte que era, no se atrevía a entrar en estos edificios de cualquier manera. El rojo más extremo seguía siendo un espectro rojo, pero el hombre sabía que escondido en un rincón de esta ciudad había una presencia más grande que un espectro rojo. No sabía cómo describirlo porque no lo había visto antes, pero podía sentir su presencia. Fue una presencia abrumadora. Cada vena de su cuerpo se sintió como si estallara, y su cabello se puso de punta. En ese momento, incluso olvidó que se había convertido en un fantasma. Ante tal presencia, humano, fantasma, red espectre y no había diferencia. Regresa de donde viniste, este no es un lugar para ti. El hombre que estaba en el último piso del edificio movió los labios. Su voz resonó en los oídos del médico. Las cadenas detrás de él sacaron a los monstruos de la sombra. El médico no hizo caso de la advertencia del hombre. Observó el edificio en silencio. No le tenía miedo al espectro rojo en la parte superior del edificio, sino a la otra presencia desconocida que podría estar dentro del edificio. En la ciudad, cada edificio representaba un mundo cerrado, una pesadilla singular. Entrar en ellos fue fácil, pero salir de ellos sería difícil. No debería entrar a los edificios, pero tengo tanta hambre, y olí ese sabor familiar. Puedo sentir mi alma temblar. Creo que conozco al dueño de este olor. Quizás después de consumirlo, puedo recordar por qué terminé en este estado. El discurso enloquecido se ralentizó. El médico abrió los ojos rojos para mirar al hombre. Sin previo aviso, más cadenas se deslizaron por su espalda. Las cadenas que parecían estar hechas de innumerables vasos sanguíneos cargaron contra el edificio. El médico subió las escaleras y su objetivo estaba claro. Quería entrar al 13º piso y luego consumir al hombre que estaba al otro lado de la puerta. Este edificio quemado era el territorio del hombre con la camisa roja. La puerta extraña en el 13º piso debería estar relacionada con él, por lo que había muchas posibilidades de que él fuera el empujador de la puerta. El empujador de la puerta podía liberar el doble de energía en el mundo que había construido, así que cuando vio al doctor entrar al edificio, no se retiró. El mundo detrás de la puerta se construyó a través de la memoria del empujador de la puerta. Rendir la pesadilla significaba traicionar el pasado de uno, entregar el recuerdo a un extraño. A menos que fuera absolutamente necesario, ningún empujador de puertas abandonaría su propio mundo y escaparía. El médico corrió hacia la puerta del 13º piso y, naturalmente, el hombre tenía la intención de interponerse en su camino. Se paró en el borde del edificio y abrió los brazos. Dio un salto hacia adelante y su cuerpo cayó hacia el médico como una bala. Mientras caía, el borde de su camisa se volvió extremadamente afilado y deshilachado, que parecía algo así como cuchillos pero más como plumas. Debajo de la camisa roja, se podían ver cicatrices de miedo. El cuerpo del hombre había sido gravemente quemado. Solo por esas cicatrices, uno podía imaginar lo dolorosa que había sido su muerte. El resentimiento sobre el hombre era fuerte. Sus ojos eran agudos, llenos de destrucción. Era similar al médico en la parte inferior del edificio. Parecían haberse aclimatado lentamente a esta ciudad rojo sangre después de estar allí durante tanto tiempo. Se habían perdido y estaban fuera de control y enloquecidos. El hombre se precipitó desde arriba y apuntó al médico. Los bordes de sus labios se abrieron, pero el médico parecía haber esperado esto ya. Vio al hombre que se acercaba, y no solo no entró en pánico, sino que incluso le reveló una sonrisa aterradora. ¿Estás tan desesperado por ser mi comida? ¿Estás tan ansioso por ser parte de mi cuerpo? Está bien, cumpliré tu deseo. El doctor abrió su abrigo para revelar el coágulo de cadenas rojas debajo. El hombre aterrador había estado ocultando su verdadera habilidad.
Aproximadamente la mitad de su energía había sido utilizada para resistirse a sí mismo, era una persona completamente loca. La sangre salió de su cuerpo, y formó serpientes que parecían que nunca podrían estar satisfechas. Las serpientes se envolvieron alrededor del cuerpo del médico como si quisieran consumirlo también. Cuando el hombre cayó desde arriba, el médico soltó una risa enloquecida. Eliminó la limitación que lo había estado frenando. Un sinfín de cadenas rojas salieron de su espalda. Había tantos de ellos que no se podían contar. Mirando desde lejos, parecía que un árbol gigante rojo devorador de hombres había crecido a un lado del edificio. Sus raíces se movían rápidamente como si trataran de consumir todo el edificio. La pelea que se anticipó no sucedió. El hombre pronto fue enredado por las muchas cadenas, y luego fue arrastrado a la espalda del médico. Los dos hombres estaban de espaldas el uno al otro, y el médico podía escuchar claramente los gritos de desesperación y desesperación del hombre. Desgarrado por las cadenas rojas, el cuerpo del hombre fue lentamente digerido. Al igual que los nutrientes, fue absorbido por el cuerpo del médico. A lo largo del proceso, el hombre siguió resistiéndose, pero no era rival para los gruesos rizos de las cadenas rojas. Cuando la voz del hombre desapareció lentamente, el médico se mordió el dedo. Con la sangre, se hizo un corte en el brazo. Esa es la cuarta. Pronto, ya puedo sentir que algo sale de mi cuerpo. Ese debería ser mi nuevo yo, pero antes de dar la bienvenida a esta nueva vida, todavía deseo encontrar y comprender mi pasado. El doctor tocó la cabeza en su abrazo. ¿Por qué vienen las lágrimas cada vez que la miro? ¿Qué es esta emoción? ¿Cómo murió? ¿Quién me mató? ¿Y quién se llevó su cuerpo y me dejó solo con la cabeza? ¿Qué debo hacer? ¿Debo buscar venganza o ayuda? ¿Ella bienvenida a una nueva vida conmigo? El doctor se detuvo en el piso 13, y su mirada cayó sobre esa puerta especial. Sus labios volvieron lentamente a la normalidad. Retiró todas las cadenas y se detuvo junto a la puerta. Este olor familiar, la persona que estoy buscando está al otro lado. El hombre agitó el brazo y las cadenas golpearon la puerta. Quería abrir la puerta, pero parecía haber enfurecido al edificio. Un hedor horrible se filtraba por cada esquina, y al mismo tiempo, la sangre en la puerta se estaba extendiendo. En unos segundos, esta puerta se volvería completamente roja. De pie en el 13º piso del edificio, Chen He sostuvo el martillo y miró las tres puertas. El ruido desapareció en este piso, por lo que el fantasma del agua debería estar escondido en una de estas habitaciones. ¿Debo derribar todas las puertas para echar un vistazo? Antes de decidir qué hacer, la puerta del lado izquierdo de repente se coloreó con venas rojas. La puerta de apariencia normal se puso roja lentamente. 584 Te estaré esperado. ¿Una puerta? Chen He, que simplemente había seguido al fantasma del agua, no esperaba encontrarse con una puerta dentro del edificio. Antes de la puerta roja y los vasos sanguíneos que se estaban expandiendo, todo le resultaba tan familiar a Chen He. Aún no es medianoche. Incluso si esta es una puerta que se ha abierto antes, no debería haber aparecido ahora. ¿Es esto una trampa? ¿Es algo creado por el culpable en el este de Jiujian? Chen He ya no era el diseñador de juguetes inocente. Desde que obtuvo el teléfono negro, se había vuelto más sensible a estos problemas. Con la falta de seguro, Chen He no se atrevió a acercarse demasiado a la puerta. La hermana de Wen Wen era solo un monstruo en un escenario de 2 estrellas. Era incomparable con el culpable en Eastern Jiujian. Chen He convocó a Shu Yin y Bai Qiulin, lo que le dio una sensación de seguridad. Justo cuando dudaba sobre qué hacer, la puerta comenzó a temblar. Los vasos sanguíneos de la puerta se hincharon hacia adelante como si algo estuviera tratando de salir de ella. ¿Hay algo detrás de la puerta? ¿Quiere salir a la fuerza? Esta fue la primera vez que Chen He se encontró con algo como esto. Tampoco sabía qué hacer. El bulto de la puerta se hizo más grande y los vasos sanguíneos comenzaron a moverse. Se rizó sobre la tabla de madera para formar líneas de finas cadenas. Si uno mira más de cerca, puede ver rostros humanos con expresiones de dolor en las cadenas. Cada uno de los vasos sanguíneos representaba la memoria extremadamente desesperada de alguien. ¿Cómo es que estos se ven tan familiares? Chen He recordó su batalla final con el Dr. Gao en la morgue subterránea. Los vasos sanguíneos que manejaba el presidente de la sociedad habían sido similares a los que tenía ante él en ese momento. No eran simplemente sangre roja, estaban tallados con rostros humanos. Si se inclinaba más cerca, incluso podía escuchar los rostros gritando pidiendo piedad. Aún no era medianoche.
En realidad, había una fuerza que suprimía los vasos sanguíneos de la puerta. No fue fácil atravesar la puerta en un momento así. Los vasos sanguíneos seguían rompiéndose, pero el monstruo detrás de la puerta parecía como si se hubiera vuelto loco. No se detendría ante nada para salir. A medida que los vasos sanguíneos desaparecieron, salieron más para ocupar su lugar. Se entrelazaron para formar una cadena que se deslizó por el otro lado del pasillo como si estuvieran tratando de forzar la puerta desde afuera. El monstruo dentro de la puerta podría haber esperado hasta la medianoche para salir. Sintió algo que lo hizo tan desesperado. Un olor a quemado flotaba en el aire, pero no tenía nada de especial. Esto es diferente de mi experiencia anterior. Después de que entré al edificio, me detuve en la puerta. ¿Es esto porque el monstruo puede sentir mi presencia, o es debido a mi título de favorecido del espectro? Chen He entrecerró los ojos. Sintió que esto no era obra del culpable. El fantasma del agua no podía saber que aparecería esa noche. Esto fue completamente al azar. Un edificio quemado, puerta ensangrentada, este edificio encaja perfectamente con la introducción de la misión en el teléfono negro, Ghost Fire. Además, por lo que dijo el Dr. Chen, mis padres vinieron aquí antes de que desaparecieran. ¿Podría ser que ellos también se fueron? Una cicatriz profunda en los monstruos detrás de la puerta, y ahora que sintieron la similitud en mi sangre y mi legado, ¿se han vuelto locos? Pero eso no puede explicar la similitud de los vasos sanguíneos en la puerta y los usados por la Sociedad de Historias de Fantasmas. Muchas preguntas aparecieron en la mente de Chen He. Su agarre sobre el martillo se apretó. Fue lo suficientemente valiente como para acercarse lentamente a la puerta. Cuando se acercó, el monstruo detrás de la puerta la perdió por completo. Múltiples cadenas atravesaron la puerta de sangre, y forzaron una abertura en la puerta de sangre cerrada. Aruk. Chen He escuchó un rugido desesperado, y el hedor espeso de sangre casi hizo que su olfato se volviera loco. Se obligó a abrir los ojos y miró por la abertura. Sus ojos se entrecerraron y su corazón dio un vuelco. Es él igual. Una cara estaba apretada contra la puerta. Chen He podía ver la cara con claridad, pero ese par de ojos que eran diferentes de los normales le dieron a Chen He una sensación muy familiar. Los dedos se asomaban por la abertura. El hombre también podía ver a Chen He. La persona ante él le dio una profunda sensación de emoción y antojo. Lanzó un gruñido parecido a una bestia, como si quisiera romper a Chen He en pedazos y tragárselo. 10 dedos atravesaron la puerta. La apertura en la puerta se hizo más grande, y la resistencia de la realidad también se hizo más fuerte. Una vez que los vasos sanguíneos aparecieran en la puerta, se romperían y desaparecerían, pero al monstruo dentro de la puerta no le importó. Todo lo que podía ver ahora era Chen He. Al abrirse paso, el monstruo dentro de la puerta estaba bajo una gran presión, pero no le importó. Todo lo que quería era consumir Chen He. Sus manos empujaron la puerta. Sus dedos eran cónicos y hermosos. Si solo se enfocara en este par de manos, uno podría pensar que era un pianista, pero en realidad, cada dedo estaba cubierto de sangre. ¿Quién sabía cuánta carne y sangre ese par de manos ya había desgarrado? Es al menos un espectro rojo superior, como Zanza. Chen He determinó rápidamente el nivel de poder del oponente, y tomó la mejor decisión de retirarse mientras aún podía. Sin embargo, mientras se preparaba para girarse, sintió un escalofrío penetrante alrededor de su cintura. Luego sus piernas se entumecieron como si su cuerpo estuviera encerrado dentro de una nevera. Poco a poco perdió el control de sus extremidades. ¿Qué está pasando? Shuirin está justo a mi lado, ¿quién puede atacarme desde esta distancia? Giró la cabeza y vio un mechón de pelo negro que le caía sobre el hombro. Alguien estaba parado detrás de él, apoyado en su espalda. A diferencia del rojo ardiente dentro de la puerta, el pasillo se sentía congelado. Hacía tanto frío que sintió el corazón de Chen He como si estuviera encerrado en hielo. El cabello negro se extendió silenciosamente desde la sombra de Chen He. Evadió a Chen He y sacó todas las cadenas que rodeaban la puerta de sangre. Al perder las cadenas, el monstruo dentro de la puerta ya no pudo luchar contra el poder invisible en la vida real. Los vasos sanguíneos en la puerta desaparecieron a una velocidad drástica, pero él no se rindió. Lo que deseaba estaba a solo centímetros de distancia, por lo que utilizó todo su poder para empujar sus dedos hacia afuera. El cabello negro parecía estar esperando esta oportunidad. Después de quitar las cadenas, comenzó a acumular poder. Cuando el monstruo detrás de la puerta no pudo mantener la astilla de la puerta abierta, todo el cabello negro se precipitó hacia la puerta.
La puerta se cerró de golpe al instante, cortando 4 dedos de la mano del monstruo. Cuando cayeron al suelo, se transformaron en glóbulos de sangre que estaban tan rojos que prácticamente brillaban. Un sinfín de gruñidos emitidos desde detrás de la puerta. El cabello negro se extendió de Chen He y barrió todos los glóbulos de sangre. La puerta lentamente perdió su color, y el sonido detrás de la puerta se volvió poco claro. En este momento, Chen He hizo algo que nadie esperaba. Se apresuró hacia la puerta y la golpeó fuertemente. Luego, gritó en voz alta. Te estaré esperando en el este de Jiujian, ciudad de Liwan. Cuando el monstruo escuchó su voz, pareció recordarle algo y respondió diciendo el nombre de alguien. Por desgracia, la conexión entre los mundos era tan débil que Chen He no pudo escucharlo con claridad. Esa mirada es muy similar a la del Dr. Gao, pero el monstruo detrás de la puerta es muy diferente de mi impresión del Dr. Gao. La temperatura en el pasillo volvió a la normalidad como si todo lo anterior hubiera sido su imaginación. Capítulo 585. Detente. No te muevas. El mundo detrás de la puerta está tejido en base a la memoria del empujador de la puerta. En cierto modo, podría entenderse como una pesadilla de la que el empujador de la puerta no puede escapar. En la morgue subterránea, el Dr. Gao sufrió toda la desesperación y las emociones negativas en el mundo solo, haciendo que la morgue subterránea implosione sobre sí misma al final. Después de que la morgue colapsara, pude vislumbrar el mundo exterior, una ciudad rojo sangre. Si este singular edificio fuera la pesadilla de una sola alma desesperada, entonces esa ciudad roja como la sangre podría ser la fusión de muchas pesadillas. La acumulación causó la transformación. Después de la sedimentación y de las pesadillas interminables, ¿qué tipo de monstruos nacerían de ese mar de emociones negativas? Chen He estaba de pie en el pasillo y nunca antes había estado tan consciente. Los principales oponentes en las misiones de una estrella son humanos vivos. Las misiones de 2 estrellas tienen espectros rojos como la mujer de mediana edad que secuestró a los niños en el coche fúnebre o la hermana mayor de Wen Wen. Las misiones de 3 estrellas son como un umbral porque cada misión de 3 estrellas contendrá uno o más espectros rojos, pero más que eso, cada lugar para una misión de 3 estrellas vendrá con una puerta. Ya sea en el Tixik Hall, Coffin Village o la morgue subterránea, la existencia de la puerta es el sello distintivo de una misión de 3 estrellas. Si así es como se organizan las cosas, ¿cómo será una misión de 4 estrellas? ¿Más de una puerta en un solo lugar de misión? ¿O el mundo detrás de la puerta ya no estará cerrado sino una conexión de múltiples edificios y, por lo tanto, múltiples pesadillas? Chen He personalmente pensó que la posibilidad de la segunda posibilidad era mayor. La misión de prueba en la ciudad de Liwan se marcó con 3,5 estrellas. Si el mundo detrás de la puerta es similar al mundo del juego dentro del juego de Xiaoru, entonces, de alguna manera, podría ser una validación de mi especulación. Después de que la puerta se salga de control, el mundo detrás de ella ya no estará limitado dentro de un edificio singular sino que continuará extendiéndose. Si uno no tiene cuidado al respecto, quizás eventualmente se convierta en un escenario de 4 estrellas. La mente maestra en el este de Jiujiang acostumbraba al coche fúnebre para alimentar continuamente las emociones negativas en la ciudad de Liwan y utilizaba a los pasajeros desesperados para difundir la desesperación como semillas. Chen He todavía recordaba las conversaciones que tuvo con los pasajeros en el autobús. Había un edificio fantasma en la ciudad de Liwan. Para cumplir un deseo, había que sacrificar o llevar algo de igual valor. La mente maestra parecía estar usando la determinación de estas personas para convertirlos en portadores del miedo y la desgracia para usarlos y crear más desesperación para atraer a más pasajeros. El propósito principal detrás de su acción probablemente fue convertir a Liwan City en un escenario de 4 estrellas. Para usar a estas pobres almas como piezas de ajedrez, este monstruo en el este de Jiujiang es peor que la sociedad de historias de fantasmas, murmuró Chen He con calma. El este de Jiujiang ya tiene un escenario de 4 estrellas, Ghost Fetus, ¿podría haberse originado el culpable a este escenario? Cuanto más lo pensaba Chen He, más convencido se volvía. Después de todo, la mente maestra solo había aparecido en forma de sombra hasta ahora, pero lo más aterrador fue que fue capaz de intercambiar golpes con Zhang Ya en solo una forma de sombra. Un escenario de 3 estrellas no contendría este tipo de monstruo. Zhang Ya era la presencia más amenazante que podría generar un escenario de 3 estrellas. En ese caso, ese monstruo tenía que estar relacionado con un escenario de 4 estrellas. Su forma física debería estar atrapada en algún lugar, o su forma física es inmóvil, y esta es la única forma en que puede moverse.
De pie en el pasillo, Chen He se perdió en sus pensamientos hasta que la puerta de la familia en el lado derecho se abrió de repente, y un hombre gordo de mediana edad se paró en la puerta sosteniendo su teléfono. ¿Por qué gritas tan tarde en la noche? HMM. Después del breve intercambio, sus ojos se encontraron. A través de la puerta abierta, Chen He vio que la tubería de la casa no estaba atornillada y que mechones de cabello negro trepaban por el agua hacia la tubería. En cambio, la mirada del hombre se posó en la mano de Chen He, atraída por el aterrador martillo que sostenía Chen He. Era difícil imaginar que uno pudiera encontrarse con algo tan sangriento y primitivo en la sociedad moderna. Los surcos de sangre, el mango en forma de esqueleto, cada detalle de martillo parecían anunciar su diferencia con el martillo de herramientas utilizado por los trabajadores de la construcción. Turi moverse. Chen He ordenó al hombre. No dañar a los inocentes era parte de su credo. Arrastró el martillo mientras cargaba en la habitación y lo golpeó contra la tubería. Explosión. Un fuerte estruendo resonó desde el interior de la habitación. La tubería estalló y el agua chorreó varios metros, cayendo sobre la cara del hombre. Estaba atónito sin palabras. Sus labios estaban muy abiertos, y no pudo cerrarlos por mucho tiempo. Shuyin. Después de tratar con el fantasma del agua una vez, esta vez, Chen He había aprendido su lección. Él predijo el movimiento del fantasma del agua y dobló la tubería de la que ella iba a escapar. Abrió la puerta del baño de un puntapié y Chen He convocó a Bai Qiulin y Shuyin, haciendo que bloquearan ambos extremos de la tubería. Veamos a dónde vas a correr esta vez. El pelo mojado, negro como el cuervo, rezumaba de la tubería y cubría todo el baño. Esta fue la lucha final del fantasma del agua. El espejo se rompió y las tuberías estallaron. El sonido de una intensa lucha salió del interior del baño. ¿Qué está haciendo adentro? El hombre vio que el agua se filtraba por debajo de la puerta, y después de mucho tiempo, finalmente se recuperó y llamó a la policía por teléfono. Hola, ¿es esta la policía? Un loco acaba de llegar corriendo a mi casa. Tienes que venir a ayudarme. ¿Es peligroso? Por supuesto que lo es. Es extremadamente peligroso. Lleva un martillo largo con él. No lo conozco. Simplemente apareció en mi puerta, entró corriendo y comenzó a arruinar mis tuberías de agua. Lo juro, no dije nada. Solo compartí una mirada con él. Está bien, lo entiendo. Dejaré de provocarlo y me quedaré lo más lejos que pueda, pero tienes que darte prisa. Media hora después, Chen He finalmente obtuvo el control sobre el fantasma del agua. El espacio limitado le dificultaba la lucha. Tanto Bai Qiulin como Chen He bloquearon la tubería de agua y la alcantarilla subterránea, la principal fuerza de combate seguía siendo Shuyin. Es muy difícil lidiar con ella incluso en la superficie. Si la pelea realmente sucedió en la represa, podría haber sido yo quien perdió. Después de luchar con el fantasma del agua, Chen He notó algo. El estilo de ataque de la niña se volvería extremadamente extraño cuando estuviera cerca del agua, y su poder de combate casi se triplicaría. Afortunadamente, la acorralamos en el suelo, o de lo contrario esta misión habría sido tan difícil como una misión normal de 3 estrellas. Chen He colocó el cabello negro y retorcido en las manos de Shuyin en una botella de champú. Detrás de la cortina de cabello negro se escondía la sombra desvaída de una niña. Llevaba un vestido manchado de sangre, y se parecía a Wen Wen, probablemente un poco mayor que Wen Wen. Ella es solo una niña y necesita supervisión de un adulto. Chen He colocó la botella y la grabadora juntas dentro de la bolsa. Antes de que la misión de 2 estrellas comenzara, ya he capturado al jefe. Después de que el fantasma del agua se asimila a la familia en la casa encantada, debería volver a visitar la presa, tal vez pueda reclutar a sus subordinados. Satisfecho, Chen He metió el martillo en su mochila y abrió la puerta. Detente ahí. No te muevas. Un grito vino del exterior de la puerta y sorprendió a Chen He. Sin embargo, su expresión pronto se volvió curiosa porque la voz era muy familiar. Con las manos en el aire, Chen He salió lentamente del baño. Cuando vieron su rostro, los 2 oficiales estaban igualmente conmocionados. Oficial Xiao Qin, le dije en la casa del aficionado a la pesca que nos encontraríamos de nuevo pronto. Chen He sonrió avergonzado. No mentí, ¿verdad? Capítulo 586 Salvar. Eso fue hace 2 días, ¿no fue así o fue ayer? Xiao Qin miró al inocente Chen He, que tenía las manos sobre la cabeza, y sintió un dolor de cabeza. No sabía cómo informar esto al capitán. ¿Eso fue ayer? No importa, como viste, estaba investigando al culpable del caso de secuestro de niños.
¿Es por eso que entraste en la casa de un civil y rompiste todas las tuberías de agua con tu martillo? ¿Te importaría decirme cuál es la relación entre los dos? Xiao Qin y el otro oficial se relajaron después de ver a Chen He. Sabían que Chen He no estaba loco. Su forma de pensar era ciertamente diferente a la de una persona normal, pero definitivamente estaba del lado de la justicia. Eso será muy difícil de explicar. Si el capitán Ian está aquí, debería poder entenderlo. Chen He nombró al capitán Ian para que lo usara como escudo, y rápidamente cambió su tono para debilitarse y disculparse. Pero destruir la propiedad de alguien es definitivamente malo. Voy a compensar todo a su precio original. Le lanzó una sonrisa de disculpa al hombre de mediana edad, y eso hizo que este último temblara. El hombre antes que él ahora y el hombre anterior eran como dos personas completamente diferentes. La gente presente no tenía idea de lo que Chen He estaba pensando. ¿Cambiar varios cientos de RMB por un fantasma de agua? Este es un buen negocio. Después de negociar con el hombre, Chen He fue sacado del edificio por los dos oficiales. Dijiste antes que estabas investigando el caso de secuestro de niños. ¿De qué se trata? Xiao Qin hizo un gran salto en el caso anterior, pero desafortunadamente, su capitán se negó a permitirle seguir al equipo del crimen y siempre lo preparó con los casos normales. La situación realmente había estado moliendo sus engranajes. Así es. Hay una escuela de educación especial cerca de esta área que tenía un niño desaparecido. Después de mi investigación, me di cuenta de que había otras personas en la escuela además de los estudiantes y maestros. Seguí el camino, pero se enfrió en este edificio. Chen He, naturalmente, no le diría a la policía sobre el fantasma del agua. Se le ocurrió una historia creíble y la transmitió a los oficiales. ¿Encontraron al niño? Sí, pero la niña sufre de una enfermedad hereditaria que hace que sea mentalmente diferente. Combinada con la conmoción, no obtendrá ninguna respuesta incluso si la cuestiona. Chen He llevó su mochila y caminó entre los dos oficiales. Pareces estar muy interesado en este caso. En comparación con el caso, estoy más interesado en ti. Xiao Qin pidió el número de Chen He. Por alguna razón, sintió que, si seguía a Chen He, habría grandes casos por descubrir. Después de regresar a la escuela, Chen He llegó para ver a los dos maestros siendo llevados por la ambulancia. Habían sido encontrados dentro del baño. Sus ropas estaban empapadas y sus rostros estaban congelados por el miedo como si acabaran de vivir su peor pesadilla. Lo más extraño fue que el médico descubrió una gran cantidad de agua en sus gargantas y pulmones. Nadie sabía lo que les había pasado después de que se desmayaron. La tía de Wen Wen también estaba allí, y la directora y la maestra se disculpaban con ella. Un chico malo se había escabullido en la escuela. La administración tenía que asumir cierta responsabilidad. La maestra y la tía de la niña pueden demostrar que soy una buena persona. Chen He, naturalmente, se paró junto a ellos y se colocó en las filas de la víctima. Después de preguntar por ahí, el maestro con gafas respondió por Chen He. Ella dijo que efectivamente había otras personas en la escuela, y fue Chen He quien rompió la ventana para salvarla a ella y a Wen Wen. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando la policía quiso tomar la declaración de la tía de Wen Wen, la mujer fue extremadamente poco cooperativa. Ella se rascaba el brazo y el dorso de la mano como si el dolor fuera necesario para ayudarla a sobrellevar el miedo, para ayudarla a calmarse. ¿De qué tienes miedo? ¿La venganza del culpable? Somos la policía, y puedo garantizar que finalmente atraparemos al culpable. Xiao Qin no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Después de consolar a la tía, caminó hacia Wen Wen. La niña no lloraba ni causaba problemas. Ella estaba en silencio, parada sola a la sombra de la pared. No importa quién fue a abrazarla, ella atacaría a esa persona como un animal. Oficiales, gracias, pero ya no queremos seguir con este caso. Después de mucho tiempo, la tía de Wen Wen renunció voluntariamente a la investigación. Su rostro estaba pálido mientras se daba la vuelta para mirar hacia la escuela como si hubiera un demonio devorador de hombres escondido en las sombras del corredor. ¿Vas a dejar que el culpable que dañó al niño escape así como así? Xiao Qin no podía entender la lógica de la tía. Si no capturamos al criminal, podría dañar a otros niños en el futuro. Esto ya no se trata solo de usted, por favor ayúdenos cooperando con la investigación. No hay necesidad. Realmente no hay necesidad. Wen, vámonos. La tía extendió la mano para agarrar la mano de la niña, pero para sorpresa de todos, la niña reaccionó como un gato salvaje asustado y agitó las manos salvajemente, rascando las manos de su tía hasta que sangraron.
Se negó a dejar que nadie se acercara a ella mientras se acurrucaba en las sombras. Su lindo rostro se volvió salvaje cuando sus ojos se movieron rápidamente, y su pecho se levantó de manera desigual. Necesitaba desesperadamente seguridad. Wen, soy tu tía. La mujer quería volver a intentarlo pero fue detenida por la policía. ¿La niña está actuando? ¿Tienes su medicina? Xiao Qin sintió que el caso no era tan simple como parecía. La medicina está en casa. La llevaré a casa ahora. La tía de Wen quería agarrar a la niña por la fuerza, pero, naturalmente, la policía no lo permitiría antes de llegar al fondo de la verdad. Al ver que todos estaban a punto de romperse, Chen He se quitó la mochila. Caminó alrededor de Xiao Qin y la tía de Wen mientras sacaba una botella de champú. ¿Qué estás haciendo? Esta extraña acción atrajo la atención del maestro y el otro oficial. Chen He los ignoró y se agachó a 1 metro de la niña. Él le dijo a la niña: tu hermana mayor está aquí. Nadie la lastimó, y sé que ella tiene sus razones para hacer esas cosas. Ella es tan amable de corazón como ustedes, y ustedes dos son las verdaderas víctimas aquí. Sosteniendo la botella, Chen He se acercó lentamente a la niña. Compartes el mismo cuerpo, así que deberías tener algún tipo de vínculo especial con ella. Intenta convocarla, deberías poder hacer que responda. La niña levantó la mano casi incrédula y tocó un extremo de la botella. Chen He no sabía si la niña podía sentir la presencia de su hermana o no, pero al menos se había calmado un poco. Pase lo que pase, te ayudaré y estaré a tu lado. Chen He lentamente levantó a la niña del suelo. Todo está bien ahora. Wen volvió lentamente a la normalidad. Sus pequeñas manos agarraron el extremo de la botella y enterró la cara en el pecho de Chen He como si tuviera miedo de ver a otras personas. Cuando Chen He recogió a Wen, el teléfono negro en su bolsillo vibró. Chen He lo sacó e hizo clic para abrir el mensaje. Diferentes opciones conducen a diferentes resultados. El visitante especial se ha ido, y usted ha elegido. Felicitaciones por reducir la hostilidad del Twin Battle Ghost. Misión de prueba de 2 estrellas Twin Battle Ghost activada. Por favor llegue a la presa del este de Jiujiang antes de la medianoche esta noche. Requisito de misión. Solo, tienes que salvar el cuerpo de la hermana mayor. Capítulo 587 Hogar salvar su cadáver. Cuando Chen He vio los detalles de la misión en el teléfono negro, sus párpados saltaron ligeramente. Esta misión de prueba fue diferente de lo que pensaba. ¿No es un poco difícil para la misión pedirme que vaya solo a la presa para rescatar el cuerpo de la hermana? Para salvar un cadáver de un cuerpo de agua se necesitaría un equipo profesional, pero Chen He solo tuvo una noche para hacerlo. Sin la ayuda de otras personas, sin herramientas de rescate o un bote, ni siquiera sabía cómo era la persona que debía salvar. Enterrar la semilla ocurrió antes de que Wen naciera, entonces, ¿cuántos años pudo tener la hermana mayor de Wen en ese momento? ¿Por qué su cuerpo fue abandonado más tarde en la presa del este de Jiujiang? Muchas preguntas flotaban en su mente, y solo la tía de Wen podría proporcionar las respuestas. El padre de Wen padecía la misma enfermedad hereditaria, pero estaba claro que amaba mucho a su hija. Desafortunadamente, debido a su impedimento mental, es posible que no haya podido recordar cosas que sucedieron hace tanto tiempo. Por lo tanto, la tía de Wen era la única persona que había vivido la experiencia y con la que podía comunicarse normalmente. La mujer parece evitar constantemente el evento que ocurrió hace varios años. El interrogatorio directo no me llevará a ninguna parte. Tengo que encontrar otra solución. La misión Twin Battle Ghost se había activado, y según la comprensión de Chen He del teléfono negro, si fallaba la misión, el escenario quedaría encerrado para siempre, y Chen He no quería perderse este escenario aterrador submarino único. Silenciosamente guardando el teléfono, Chen He se dio la vuelta mientras sostenía a la niña, y de repente se dio cuenta de que los ojos de todos estaban sobre él. ¿Por qué me miran todos? Xiao Qin tosió y le recordó por amabilidad. El hueso de tu mochila está sobresaliendo. Chen He se dio la vuelta rápidamente y se dio cuenta de que el mango del martillo del Dr. Calaveras estaba asomando por la abertura. Este martillo que le había dado el teléfono negro no había sido tan grande al principio. A medida que seguía a Chen He y a medida que aumentaba el número de fantasmas y espectros con los que entraba en contacto, probablemente había absorbido nutrientes de ellos y se había vuelto más aterrador, más largo y más pesado. No te preocupes, esto es solo un accesorio de mi casa encantada. A menudo salgo sola por la noche y llevo esto para alejar a los malos. Chen He proporcionó una torpe excusa. Realmente no entiendo cómo una persona como tú es tan querida por los niños.
Xiao Qin no fue a inspeccionar la mochila de Chen He. Miró la expresión brillante y amable de Chen He. La inocencia en sus ojos, el Wenwen como un ángel en sus brazos, y el resto del escenario formaban un gran contraste con el martillo que sobresalía de la bolsa del hombre. En realidad, soy bastante bueno con los niños. A muchos de ellos les gusta estar cerca de mí. Chen He recordó a Fan Yu, Xiao Wu y Men Nan, todos estos niños compartieron una buena relación con él. Si tú lo dices, Xiao Qin y el otro oficial abrieron la puerta del coche de policía. El culpable entró a hurtadillas en la escuela para secuestrar al estudiante, lo cual es bastante grave. Necesitaré algunos de ustedes para que vengan con nosotros. A las 10:10 p.m., Chen He abrazó a la niña mientras salían de la estación de policía. Wen agarró la botella de champú. Ella todavía solo dejó que Chen He la abrazara y se pegó a él. Incluso la tía de Wen no esperaba esto. Siguió a Chen He de cerca, mirándolos a los dos con emociones complicadas. Los tres caminaron seguidos, y los que no lo sabían pensarían que eran una familia. Cuando la policía estaba haciendo el interrogatorio antes, hice todo lo posible para ayudar a cubrirlo. Después de que se dirigieron a un rincón más desierto, Chen He se detuvo de repente. En realidad, fue la hermana mayor de Wen quien hirió a los maestros en su escuela. No hubo secuestrador de niños, ¿verdad? No sé de qué estás hablando. Conocí a la hermana de Wen. Su cuerpo aún está sumergido en el fondo de la presa de Jiujiang Oriental. Murió de una muerte horrible y está volviendo a buscar, deja de hablar. La tía de Wen perdió repentinamente el control y gritó chillonamente, haciendo que los transeúntes a su alrededor saltaran. Evitar no va a resolver el problema. Quizás ella no te haya lastimado ahora, pero eso no significa que estés a salvo. Se giró para mirar a la tía. ¿Qué le pasó realmente al niño? Quizás pueda ayudarte. De pie junto al puente, la mujer miró el río que fluía suavemente. Después de mucho tiempo, dijo. ¿Sabes sobre Buriseer? Fue un método cruel utilizar la vida de un niño a cambio del crecimiento saludable de otro. No sé los detalles exactos. Solo sé eso cuando Wen estaba a punto de venir a este mundo, mis padres se llevaron a la hermana de Wen. Se fueron a la medianoche y solo regresaron al amanecer. ¿La hermana de Wen no volvió con ellos? La mujer negó con la cabeza. Mis padres solo regresaron con un cuenco pequeño de agua sucia. Despertaron a la madre de Wen y la obligaron a beber. ¿Un tazón o agua sucia? Sí, muy turbio. Incluso había sangre en el borde del cuenco. ¿La madre de Wen no se resistió? ¿Permitió que le hicieran eso? Chen He de repente se dio cuenta de que había pocas cosas sobre la madre de Wen en su casa. Su madre era del mismo pueblo que yo. Tuvo la mala suerte de sufrir un accidente automovilístico y perdió una pierna. Mis padres la acogieron con la condición de que ella ayudó a dar a luz a un niño sano para mi hermano mayor. La mujer hizo una pausa. Fue decisión de mis padres usar a la hermana de Wen como semilla. No se lo dijeron a nadie. La madre de Wen ni siquiera se dio cuenta de que el cuenco del que bebió estaba manchado con la sangre de su propia hija. Entonces, ¿qué pasó después? Chen He tenía ganas de detener la historia ya. No sabía cómo evaluar a esta familia. Como la hermana de Wen no regresó a casa, mis padres inventaron una excusa y dijeron que el niño había sido enviado a su antigua casa para que lo atendieran. Varios días después, Wen llegó a este mundo. Durante el hospital anterior visitas, el médico nos había dicho que el niño era un niño, así que hasta el momento del nacimiento, todos estaban muy felices. Una triste sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Pero pronto, llegó el karma. La niña salió niña y tenía una ligera deformación en la cabeza como si hubiera otro rostro creciendo en la parte posterior de su cabeza. Después del examen médico, se confirmó que la niña padecía la misma enfermedad hereditaria. Mis padres no pudieron sufrir el trauma y se fueron de casa una noche lluviosa. ¿No le contaron a la madre de Wen sobre su primera hija? La mente de mi padre no era normal, y tenía un genio a pesar de su anormalidad física. Mi madre sufría el mismo destino. Llevaban toda la vida burlándose y burlándose de la sociedad, y ya no podían resistirlo. Su vida era difícil y no querían que su próxima generación pasara por lo mismo. Sin embargo, el resultado mostró que les habían mentido. La supuesta semilla enterrada falló. No sé a dónde fueron después de esa noche. En cualquier caso, nunca los volví a ver. Inicialmente, la mujer parecía dolorida, pero mientras hablaba, las líneas de su rostro se suavizaron como si se hubiera vuelto insensible.
Mis padres y la hermana mayor de Wenwen desaparecieron, su esposo es un idiota, y ahora también lo es su segunda hija. La madre de Wenwen no pudo soportar la presión, por lo que robó todo el dinero que la familia tenía y se fue. Fue mi 20º cumpleaños ese día. Cheng-he quería consolarla, pero no sabía qué decir. Ahora, ya tengo casi 30 años. No necesito piedad ni ayuda de otros. Solo deseo que Wenwen crezca de manera saludable y segura, eso es todo lo que deseo. La mujer caminó hacia Cheng-he y extendió sus manos hacia Wenwen. Dámela. Es hora de que nos vayamos a casa. Capítulo 588, usando la ciudad como matriz. Puedo darte el niño, pero tienes que ser claro al respecto. Si este problema no se resuelve por completo, esto volverá a suceder en el futuro y es posible que no sea yo quien sostenga al niño la próxima vez. Cheng-he derribó a Wenwen. El niño todavía sostenía la botella de champú. Le gustaba estar cerca de su hermana. Sin su hermana, se sentía tan insegura. No hay necesidad de que te preocupes. Yo cuidaré de Wenwen. La mujer miró a Wenwen, la niña ya se había calmado. No se resistió a su tía, pero tampoco se fue con ella. Sigue a tu tía a casa. Ayudaré a cumplir su deseo. Cheng-he señaló la botella. Créeme. Después de mucho tiempo, Wenwen finalmente soltó la botella y silenciosamente fue a agarrar la mano de su tía. Al ver a Wenwen volver a la normalidad, la mujer suspiró aliviada. Deberías irte a casa ahora. Déjame el resto a mí. Cheng-he colocó la botella de agua dentro de su mochila mientras miraba la superficie oscura del lago. Sintiendo la incongruencia en su tono, la mujer tiró de Wenwen detrás de ella. ¿Qué planeas hacer? No pedimos tu ayuda, y no seas lo suficientemente tonto como para comenzar cualquier investigación. Según esa frase, Cheng-he sintió que la tía de Wenwen todavía tenía algo que ella le estaba ocultando debido a ciertas razones. Ambos son víctimas. Los culpables son aquellos que convirtieron un evento triste en una tragedia. Si no los detenemos, más familias enfrentarán el mismo dolor que ustedes. La desesperación es contagiosa y debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Cheng-he sostuvo la barandilla del puente con ambas manos. No tenía idea de si había dicho esas cosas para obtener información útil de la mujer para ayudarla a completar la misión de prueba o si realmente tenía la intención de usar su cantidad insignificante de energía para ayudar a cambiar este mundo imperfecto. Entonces, ten cuidado. Todavía necesito trabajar mañana. No me voy a quedar para actuar loco contigo. La mujer le dio un codazo a Wenwen, y después de dar unos pasos, de repente se detuvo y se quedó donde estaba por unos segundos. Luego se volvió para decirle a Cheng-he. La semilla Buri necesita 3 cosas. La semilla, el feto y el útero. Para transferir la vida de un niño al cuerpo de otro niño, eso es semilla Buri. Pero si transfieres muchas vidas a un solo cuerpo y usar toda la ciudad como matriz, entonces ¿qué tipo de monstruo nacerá una vez que la semilla germine y crezca? Cheng-he estaba pensando en otra cosa, y la repentina exposición de la mujer hizo que Cheng-he pensara que la había escuchado mal. La noche que mis padres se fueron, los seguí sigilosamente a la ciudad de Liwan y vi algo. La mujer parecía estar hablando sola, y cuando terminó, se llevó a Wenwen. Cheng-he se paró junto al puente y observó a la mujer y la niña desaparecer en la distancia. ¿Usar toda la ciudad como útero? Cheng-he se agarró con fuerza a la barandilla. Se dio cuenta de que las cosas eran mucho más serias de lo que había pensado. Innumerables vidas de niños y seres humanos desesperados como semillas, la ciudad como el útero, entonces el feto solo puede ser el feto fantasma. La dificultad del Liwan City es de 3, 5 estrellas, y el feto fantasma es de 4 estrellas. ¿Podría haber una relación entre los dos? La mente de Cheng-he estaba inundada de muchas preguntas. La familia de Wenwen podría ser la primera etapa del juicio para confirmar el efecto de Burised y la prueba real comenzará en la ciudad de Liwan. Xiaobu es probablemente el feto que fue elegido por el culpable, pero ¿por qué insistió en crear el feto fantasma? ¿Podría ser que también quiera ganar una nueva vida como el fantasma del pozo en Coffin Village? La puerta de Liwan City se había salido de control, y Cheng-he no tenía idea de lo poderoso que era Xiaobu. Sin embargo, tenía que ser un espectro rojo muy especial para haber sido elegida por el culpable que se escondía en el este de Hyujian. El límite superior de un escenario de 3 estrellas es un Top Red Spectre, pero es difícil de decir para un escenario de 3, 5 estrellas. Al recordar la frase de despedida de la mujer, Cheng-he la diseccionó detenidamente y notó algunos detalles que se había perdido antes.
Si el culpable planea convertir toda la ciudad en el útero y usar humanos vivos como semillas, entonces deben necesitar algún tipo de medio para conectarse con todos. La primera vez que me encontré con la sombra fue en la planta de agua dulce de Eastern-Hyujian, y ese lugar está relativamente cerca de la presa de Eastern-Hyujian. La planta de agua se usa para limpiar el agua de la presa, y ambos lugares son paradas para el autobús en la ruta 104. ¿Podría el culpable haber estado usando el agua potable como medio? El hombre de la sociedad pesquera me dijo que vio muchos fantasmas de agua en la presa. Eso no debería suceder en circunstancias normales. ¿Podría la presa ser parte del plan del culpable? Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Cheng-he tomó un taxi y se apresuró a dirigirse a la presa Eastern-Hyujian. La superficie oscura de la presa ocasionalmente se ondulaba. Cuando Cheng-he llegó, eran casi las 11 de la noche. ¿Hay alguien? Llamó suavemente a la puerta del gerente. 10 segundos después, se encendió la luz del interior. ¿Quién es? Con voz alarmada, el hombre que estaba adentro se levantó de la cama pero no abrió la puerta. Hermano Zhang, nos conocimos antes. ¿Había alguien pescando el pez rey, sí? Fui yo quien devolvió la caña de pescar del hombre. Creo que te recuerdo. ¿Por qué regresaste tan tarde en la noche? Probablemente pensando que Cheng-he le sonaba familiar, su estado de alerta bajó. Quiero pedir prestado un bote. Justo cuando Cheng-he terminó, la puerta se abrió. El gerente llevaba un abrigo grande y parecía sorprendido. ¿Pedir prestado un bote? Sí, tengo algo que confirmar y necesito rescatar algo del agua. Los ojos de Cheng-he eran firmes y su tono inquebrantable. No puedo evitarlo si estás en tu misión personal, pero no puedo permitir que arriesgues tu vida así. Hay un pez rey en la presa, y quieres llevar a cabo un rescate alrededor de la medianoche. ¿Qué? ¿Si hay un accidente? Zhang Dabo negó con la cabeza. Hermano Zhang, cuando fui a devolver la caña, encontré un cadáver enterrado en la casa del pescador. La policía probablemente vendrá a buscarte pronto. Ya vinieron esta mañana. Zhang Dabo miró a Cheng-he con una sonrisa amarga. Me sorprendió bastante. Después de todo, había pasado tanto tiempo en compañía de un asesino. En realidad, he estado trabajando con la policía. Puedes conectarte a internet y buscar al jefe de la casa embrujada de Western Hyujian. He ayudado a la policía a resolver muchos casos importantes. Esta vez voy a pedir prestado tu barco para investigar algunas cosas. Cheng-he sacó su teléfono y abrió su registro telefónico. En su pequeña lista de contactos, los nombres de inspector, oficial y capitán ocupaban la mitad. Después de persuadir un poco más, Zhang Dabo finalmente aceptó. Puedo prestarte el bote, pero no creo que vaya a ir contigo. Está bien. Por cierto, ¿qué es lo que estás tratando de salvar? Zhang Dabo tenía curiosidad. Un cadáver, el cuerpo de una niña para ser precisos. Zhang Dabo definitivamente no anticipó esa respuesta. Se frotó las manos y no sabía qué decir. Al abrir la puerta del almacén, Zhang Dabo sacó los remos, la lanza de pescado y la cuerda. Espera aquí por un momento. Entró en la habitación del gerente para sacar una linterna. Esto puede parecer viejo, pero su luz puede penetrar en la oscuridad. Si hay algún peligro, agítalo varias veces en el banco, y yo llamaré a la policía por ti. Gracias. Cheng-he arrojó todo al bote, luego activó la grabadora y también saltó al bote. Varios equipos normalmente trabajan juntos para salvar un cuerpo. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto solo? Zhang Dabo pensó que Cheng-he se estaba metiendo con él. No te preocupes, tampoco estoy trabajando solo. Cheng-he encontró el equilibrio en el bote, abrió el cómic y lanzó el fantasma de la cuba al agua. Capítulo 589, espesa niebla. Solo recuerda este consejo náutico. No importa lo que ocurra en el agua, mientras el bote no vuelque, todavía hay esperanza. Zhang Dabo era una buena persona. Vio que Cheng-he estaba listo para partir y volvió a la habitación para recuperar un chaleco salvavidas. Este es el único que tenemos en la presa. Me lo dio mi jefe. No se ha usado antes, pero debes llevarlo contigo. Gracias, deberías volver adentro. No es seguro quedarse en el banco. Cheng-he dio las gracias al hombre, se puso el chaleco, se despidió de Zhang Dabo y remaron en el bote. Remar un bote en la presa solo a medianoche, fue sin duda una experiencia única. El cielo y el agua estaban ambos oscuros, y no había luz alrededor. Era como si el mundo estuviera hecho de oscuridad, y su cuerpo también se estuviera descomponiendo lentamente. Cheng-he no se dirigió directamente al centro de la presa. Después de alejarse del banco, comenzó a comunicarse con Bagost.
La criatura que provenía de Coffin Village no conservaba su memoria viva, por lo que la mayoría de las veces actuaba por instinto y eso dificultaba la comunicación. Visto desde afuera, Chen He estaba actuando de manera extraña. Seguía agitando las manos hacia el agua como si estuviera tratando de hablar con el agua. El cuerpo de la niña es así de grande. Si lo ves, dime la ubicación y te entregaré la cuerda. Solo necesitas atar la cuerda alrededor de su cuerpo. Chen He repitió eso varias veces, pero el fantasma Bad no pudo comprender un orden tan complicado. Estaba acurrucado bajo el agua, soplando burbujas de sus labios, mirando a Chen He sin comprender. No importa, soy yo quien exige demasiado. Chen He no culpó al Bagost. Abrió su teléfono y buscó la foto de un niño. Ve bajo el agua para ver si hay un niño como este. No hagas demasiado ruido, y si hay algún peligro que no puedas manejar, retírate de inmediato. Primero la seguridad. Chen He a menudo les decía a sus trabajadores que hicieran varias cosas, pero tenía una línea dentro de su corazón y nunca sacrificaría a sus trabajadores para lograr su objetivo. Quizás por eso, los fantasmas que se quedaron en la casa encantada debido a varias razones crecerían para convertirse en trabajadores consumados y eficientes. Después de simplificar el orden, el fantasma Bat parecía haberlo entendido. Su cuerpo se sumergió lentamente, desapareciendo de la vista de Chen He. Todavía no es medianoche. Con suerte, todo se hará antes de eso. Chen He miró la botella de champú en su mochila. En realidad, tenía un método más eficiente, que era liberar a la hermana de Wen Wen y hacer que ella fuera a buscar su propio cuerpo. Debería considerar eso si el Bagost falla. Esperó 10 minutos en el bote antes de que regresara el Bagost. Estaba congelado por el miedo como si hubiera experimentado algo horrible. Con su cuerpo sumergido bajo el agua, Bagost agitó sus manos que eran desproporcionadas a su cabeza, y sus labios se abrieron y cerraron. Sin embargo, Chen He no pudo entender lo que dijo. Todo lo que podía ver eran las burbujas. Reduzca la velocidad o atraerá la atención de otras personas. Chen He hojeó el cómic para convocar a Olzou. ¿Puedes entender lo que dice? Pensó que la comunicación podría ser más fácil entre fantasmas. Olzou miró fijamente los labios del fantasma de la tina durante mucho tiempo antes de decir: hay mucha gente bajo el agua y tiene mucho miedo. Pregúntales, y encontró el cadáver de una niña. Chen He suspiró aliviado. De repente se dio cuenta de que Olzou tenía el talento de ser traductor. Este fue de hecho un talento valioso. La comunicación de Olzou con la Vagos no tenía voz. Chen He usó el poder de gostear otorgado por el teléfono negro, y apenas capturó algunos murmullos. No vio el cuerpo de una niña, pero había un punto en la parte inferior donde los cadáveres estaban apilados, y el cuerpo de la niña podría estar escondido allí. Después de comunicarse con el fantasma Bat, Olzou llegó a esta conclusión. Hay muchos cadáveres debajo del agua, y el que estás buscando también debería estar allí, pero necesitará tiempo para encontrarlo. Tenemos toda la noche, eso debería ser suficiente. Está bien tomarlo con calma. Chen He hizo que el fantasma de Bat le abriera el camino. Estaba a punto de mover el bote cuando un rayo de luz golpeó su cuerpo. Al darse la vuelta, Chen He vio a Zandabo agitando la linterna junto al banco. ¿Qué pasa? Pensé que vi a una segunda persona en el bote contigo. La palma de Zandabo que sostenía la linterna estaba resbaladiza por el sudor. Todavía hay tiempo de regresar ahora. Probablemente estés equivocado. Chen He le indicó a Olzou que volviera al cómic, pero no obtuvo respuesta. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Olzou había reaccionado más rápido que él porque cuando la luz se disparó, ya había desaparecido. Apaga tu linterna, o podrías atraer al rey pez. Chen He sintió que era el personaje principal de una película de terror que se negó a escuchar los consejos y finalmente se encontró con el fantasma. Sacudiendo la cabeza, Chen He tiró este curioso pensamiento de su mente y continuó remando hasta el centro de la presa. La presa del este de Jiujiang no era grande ni pequeña. Cuando estuvo en el centro, Chen He sintió que se había convertido en parte de la presa, disolviéndose en la oscuridad. Sin luz y con el banco lejos, Chen He no estaba preocupado de que vieran a Olzou, así que lo soltó de nuevo. Dile al fantasma Ba que sostenga un extremo de la cuerda. Átala al cuerpo de la chica si la ve, y yo personalmente la sacaré. Olzou comunicó la orden de Chen He. Dejó caer la cuerda al agua y el Bagost volvió a zambullirse, sujetando el extremo de la cuerda. La superficie del agua volvió a su paz imperturbable. Olzou y Chen He agarraron el otro extremo de la cuerda y mantuvieron la misma posición, esperando pacientemente como si estuvieran pescando.
El tiempo transcurrió y el Vagos no regresó incluso cuando llegó la medianoche. ¿Pasó algo? A pesar de que Cheng-He tenía grandes expectativas con respecto al Vagost, él era su trabajador, y Cheng-He lo trataba como a una familia. La noche parecía espesarse, y una vez que pasó la medianoche, una ligera niebla se levantó del agua, secuestrando el agua de su entorno. ¿Por qué de repente está tan nublado? La botella de champú en su mochila estaba temblando, y mechones de cabello negro se asomaban por la tapa como si estuvieran advirtiendo a Cheng-He. Incluso la grabadora comenzó a reproducir estática. Cheng-He olió un ligero olor a sangre en el aire. No convocó a Shu-Yin, pero este último se materializó en la popa. Esto no está bien. Algo parece haber cambiado este escenario de 2 estrellas. Normalmente, ya era demasiado si había un espectro medio rojo en un escenario de 2 estrellas. No representaban una amenaza para Shu-Yin, pero de alguna manera, Shu-Yin había aparecido. La niebla se espesó. Cheng-He pudo ver la luz parpadeante junto al banco, pero unos minutos después, incluso eso desapareció. Cheng-He estaba ahora en el centro de la presa, el bote giraba alrededor de la corriente. Lentamente, perdió el sentido de la orientación como si estuviera aislado del mundo. Céntrate en el agua. Cheng-He también convocó a Bai Qiulin e hizo que él y Olzhou observaran la proa y Shu-Yin cuidaran la popa mientras él permanecía en el medio. La niebla seguía espesando, y para sorpresa de Cheng-He, había una voz proveniente de la niebla. No estaba claro si era de la superficie del agua o del agua, pero la persona estaba llamando su nombre y la voz era muy familiar. Capítulo 590, segunda forma de muerte. La espesa niebla aisló a Cheng-He de la orilla. El pequeño bote giró perezosamente mientras se fijaba en un punto, haciendo que el pasajero perdiera lentamente su sentido de la dirección. Cheng-He, esa voz familiar llamó de nuevo a sus oídos. Cheng-He frunció el ceño e hizo todo lo posible por pensar. Sin embargo, no había memoria relacionada con esta voz en su mente. Era muy familiar y amistoso, como si esta voz lo hubiera acompañado una vez durante mucho tiempo. ¿Podría ser esta la voz de mis padres? Pero eso no debería ser. ¿Cómo podría no reconocer la voz de mis padres? En la niebla, Cheng-He sintió que su mente se desvanecía, y para detener eso, se mordió la lengua con dureza. Esto no parece algo que deba existir dentro de una misión de prueba de 2 estrellas. Probablemente estoy siendo emboscado por algo más peligroso. Cheng-He se calmó rápidamente. Sabía claramente en su corazón que, dado que había arruinado el plan del culpable del este de Hyujian tantas veces, este último debe haber odiado sus tripas. La botella de champú en su mochila se sacudió aún más fuerte, y los mechones de cabello negro se arrastraron a través de la pequeña grieta para envolverse alrededor de la botella, haciéndola parecer extraña y aterradora. ¿Estás tratando de decirme algo? Por cómo Cheng-He lo vio, la hermana mayor de Wen-Wen también fue una víctima, por lo que no ayudaría al culpable a venir y dañarlo. Los pelos se unieron y entrelazaron para convertirse en algo en forma de flecha, señalando una dirección clara que Cheng-He debía seguir. Ella te está dando una señal. El cuerpo está ahí, explicó Olzhou. La situación ha cambiado. Ya no tenemos prisa por resolver esta misión. Sin llegar al fondo de la verdad con respecto a la voz en la niebla, Cheng-He no iba a moverse sin rumbo fijo. Olzhou, ¿puedes escuchar a alguien llamando mi nombre desde el interior de la niebla? Cheng-He se sentó en medio del bote. Al escuchar la voz desde la niebla, una indescriptible sensación de aislamiento estaba floreciendo en su corazón, como si alguien le estuviera susurrando una verdad suprema. Estaba solo y siempre estaba solo y seguiría estando solo. No. Olzhou negó con la cabeza. Su tono y expresión no eran diferentes de los habituales, y Cheng-He tampoco pudo ver ningún cambio visible en el comportamiento de Olzhou, pero a los ojos de Cheng-He, todo estaba mal. Miró el rostro de Olzhou y tomó de él una sensación de frialdad y horror, como si Olzhou estuviera tramando algo desagradable, un plan perverso para quitarle la vida. Cheng-He, el murmullo de las voces era como el de su familia más cercana, recordándole que se mantuviera alejado de estos fantasmas y monstruos. Es un buen consejo para las personas normales que se mantengan alejadas de los fantasmas, pero la situación es única para mi familia. Independientemente de si fueron mis padres o yo, nuestra opinión y el tratamiento de los fantasmas son diferentes a los de la gente normal, especialmente considerando la situación que estoy dentro. Sin la ayuda de mis amigos espectrales, no habría podido sobrevivir tanto tiempo. Cheng-He sabía la verdad con claridad. Trato a estos fantasmas como mis amigos, así que, naturalmente, no creo que puedan hacer nada peligroso para mí.
Además, en comparación con los seres humanos, los fantasmas suelen ser más auténticos y confiables. Mirando la superficie del agua, Chen He mantuvo su mirada aguda y decidida. No sé quién eres, pero te has adelantado demasiado. Quieres ponerme en contra de mis amigos fantasmas, pero has fallado. Aunque su facultad mental no estaba completamente allí, no alteró la actitud de Chen He hacia los fantasmas. Este era un punto de vista que había sido cultivado en él desde que era un bebé. Con la influencia de sus padres y el teléfono negro, su comprensión de los fantasmas era diferente a la de una persona normal. Tu voz suena muy familiar e incluso amigable, pero lo que quieres que haga solo puede causarme daño. La verdadera entidad que quiere matarme eres tú. Deja de confiar en estos trucos, ven y enfréntame. Déjame ver quién eres realmente. La niebla consumió la presa. El pequeño bote giró, llevado por la corriente de agua, y el recuerdo en el cerebro de Chen He se volvió tan borroso como la niebla que lo rodeaba. Chen He, la voz que llamó su nombre era increíblemente familiar, pero esto era lo más aterrador. Como no conocía a esa persona, en su memoria, esa voz definitivamente no existía. Esa sensación de familiaridad no tenía nada que ver con la memoria. Más bien, se sentía como si estuviera marcado en su cuerpo. Había encontrado una experiencia similar en el pasado. Cuando estaba haciendo la misión pesadilla en el túnel, después de dar el 44º paso, también había una voz similar que lo llamaba desde el fondo del túnel. Era la misma cadencia, el mismo tono. Chen He apretó los puños con fuerza, aparentemente recordando algo. Después de que la voz apareció dentro del túnel, vio algo extraordinario. Lo mataron cuando era muy pequeño. Nunca olvidaría esa extraña experiencia de verse morir. Sus pensamientos fueron dirigidos hacia ese incidente en particular, y comenzó a recordarlo incontrolablemente. Una vez entré al túnel cuando era muy joven, y la persona que me mató estaba parada detrás de mí. Por lo que parece, estaba muy familiarizado con esta persona. El bote se sacudió, y también el cuerpo de Chen He. Cuando Chen He se libró de la pesadez de ese recuerdo, se dio cuenta con un sobresalto que, aparte de sí mismo, no había nadie ni nada más en el bote. La mochila, Zhou, Shu Yin y la hermana de Wen Wen habían desaparecido, y él era el único que quedaba en el bote. La niebla se tragó todo, y Chen He sintió que había sido abandonado por el mundo. Un sentimiento indescriptible de soledad brotó de su corazón. La temperatura continuó bajando. Una fina capa de agua cubría su piel expuesta, y se sentía fría al tacto, una gran diferencia de lo que debería sentir un ser humano normal. ¿Qué está pasando? ¿Es este el poder especial de un fantasma único que no he enfrentado antes? Se sentó en el bote y agarró la pala. Incluso en un momento como este, no se había rendido y se estaba preparando para luchar. Chen He, la voz comenzó de nuevo, y esta vez, Chen He podía escuchar claramente que la voz se estaba acercando a él. Este es un sentimiento extraño. Una vez escuché esta voz dentro del túnel antes. Cuando obtuve el teléfono negro e hice mi primera misión de pesadilla, esta voz también vino del espejo. Cuando el Dr. Gao destruyó la morgue subterránea y la conectó para el mundo de sangre afuera, también sentí esta sensación de familiaridad. De hecho, la puerta del baño de la casa encantada también ocasionalmente me hace sentir que es muy familiar, como si hubiera algo detrás de la puerta que me ha estado llamando. Su mente estaba llena de toneladas de información diferente. La cabeza de Chen He estaba pesada por la sobrecarga de información. ¿He olvidado algo muy importante? ¿Está relacionado con la desaparición de mis padres? Chen He, la voz comenzó de nuevo, y estaba a solo varios metros de Chen He. Respirando hondo, colocó la pala en el agua y movió el bote. Decidió ir a echar un vistazo por sí mismo. Remó durante 3 metros antes de que Chen He viera una sombra borrosa en la niebla. La sombra era pequeña, probablemente un niño. ¿El cadáver de la hermana mayor de Wen Wen? Todavía estaba pensando en la misión del teléfono negro, que se había convertido en una especie de instinto para él. El pequeño bote continuó avanzando. A medida que la distancia entre ellos se cerraba, la niebla comenzó a separarse hacia los lados y la forma de la sombra se hizo cada vez más clara. No era el cuerpo de la hermana de Wen Wen sino un niño pequeño. Cuando vio la cara del niño, las manos de Chen He que agarraban la paleta se tensaron inconscientemente mientras un escalofrío recorría su columna. Este niño era la versión más joven de sí mismo. La cara familiar y la voz amigable, pero lo diferente era que el cuello del niño estaba roto y su cabeza básicamente colgaba de sus hombros.
Sus rasgos faciales, torcidos más allá de lo creíble, irradiaban un agudo rastro de veneno y resentimiento que Chen He no había experimentado antes. Sí, era mi propia voz. Chen He había pensado que la voz era muy familiar, pero solo entonces se dio cuenta de que la voz que lo había estado llamando era su propia voz. ¿Por qué estaría llamando después de mí mismo? ¿Quién es exactamente este niño? ¿Cómo es que se ve exactamente como yo cuando era joven? Su cerebro estaba a punto de explotar, y Chen He se masajeó las sienes con más fuerza de la que uno se sentiría cómodo. ¿Me he olvidado de algo? En realidad, desde que apareció la puerta del baño de la casa encantada, Chen He había sospechado de esto. Solo aquellos en las profundidades de la desesperación podrían abrir la puerta, y había tal puerta en la casa embrujada. Entonces, la pregunta era, ¿quién empujó esa puerta? ¿Era su padre o él mismo? Cuando Chen He intentaba encontrar una respuesta, el niño en la niebla levantó la cabeza para mirar a Chen He en el bote. Fue difícil describir la mirada del niño. Hubo envidia, resentimiento y una corriente subyacente de una emoción complicada. Este era un niño muy solitario. No pudo comunicarse con nadie más. Su cuerpo estaba frío, su cara era fea y su mente estaba retorcida. El deseo de destruir constituía cada célula de su cuerpo. Chen He, sálvame, la voz familiar salió de los labios del chico. Miró a Chen He con ambos ojos. Luego, sus pies flotaron lentamente sobre el agua, y la sombra de una persona diferente apareció detrás de él. Por el tamaño de su físico, parecía ser un adulto. Puso sus brazos sobre los hombros del joven Chen He y levantó al niño en alto antes de golpearlo profundamente en el agua. Cuando la sombra del adulto se fue, Chen He pudo escuchar un susurro de su voz. Esta vez, debería estar completamente muerto. No hay forma de que vuelva de nuevo. El agua se agitó y la sombra del adulto desapareció. Chen He miró esta escena con sorpresa. Cuando estaba haciendo la misión pesadilla en el túnel, Chen He había visto de manera similar la versión joven de sí mismo siendo asesinado por un adulto, y ahora, cuando estaba llevando a cabo la misión del fantasma del agua, se dio cuenta de que estaba dando testimonio de otro asesinato de su yo joven. ¿Qué pasa en realidad? Remó el bote hasta el lugar donde habían empujado al niño al agua y miró hacia abajo. Sus ojos se entrecerraron, y lo que vio fue bastante cruel. El niño con las extremidades torcidas y la cabeza con forma de bollo se hundía lentamente en el agua. El rostro que reflejaba los rasgos del propio Chen He lo miró a través del agua. Su expresión se volvió más agitada cuando todo el dolor se convirtió en resentimiento como si no estuviera dispuesto a hundirse así en el agua profunda y oscura. Sus labios se abrieron lentamente y sus brazos retorcidos se movieron hacia arriba. El frágil cuerpo comenzó a flotar hacia arriba, y esa cara aterradora pero familiar se acercaba a los ojos de Chen He. Chen He, su mente era un desastre, y un pensamiento extraño apareció de repente en el corazón de Chen He. Ha vuelto. Incapaz de controlar su cuerpo, o mejor dicho, esa voz única, hizo que los pensamientos de Chen He fueran influenciados. El niño bajo el agua extendió los brazos. Nadie sabía lo que le había pasado cuando todavía estaba vivo. Sus brazos eran un poco más largos de lo normal, como si alguien hubiera desconectado por la fuerza sus brazos de sus cuencas. Los brazos pálidos y parecidos a fideos flotaron sobre el agua, y la cara se acercó más y más a Chen He. Los labios violáceos se abrieron ligeramente y estaba llamando a Chen He bajo el agua. La superficie del agua era como la superficie de un espejo, con el Chen He adulto de un lado y el Chen He deformado por el resentimiento del otro lado. A través de la superficie del agua, estas dos vidas completamente diferentes parecían estar a punto de volver a entrelazarse. Chen He, yo soy tú, no podía leer ninguna emoción especial del cuerpo, y su cuerpo se sumergió incontrolablemente más profundo hacia la superficie del agua como si estuviera tratando de mirar más de cerca su reflejo en el espejo. Las extremidades se extendieron a través de la superficie. Los dedos pálidos tocaron el rostro de Chen He. El toque fue muy ligero. Chen He no pudo decir si el niño quería tirarlo al agua o simplemente quería tocarle la cara. ¿Quién eres? ¿Y por qué has estado llamando mi nombre? Chen He podía sentir una familiaridad del niño, una conexión que iba más allá de los lazos de sangre. Era como si fueran originalmente la misma persona. ¿Quién te mató? ¿Quién te convirtió en algo como esto? Chen He siguió haciendo las preguntas que había en su corazón, pero el niño en el agua no respondió. Las yemas de sus dedos estaban alrededor de la cabeza de Chen He, pero antes de que pudiera cerrarse por completo, otra mano cayó sobre el hombro de Chen He.
Los dedos eran largos y los rastros de sangre y las grietas eran como el exquisito trabajo de un tatuador. La primera impresión que le dio a la mano fue muy hermosa. La niebla alrededor del barco se dispersó repentinamente y una presencia extremadamente fría y aterradora apareció detrás de Chen He. El cabello negro empapado en sangre se deslizó por el cuerpo de Chen He, y cayó al agua oscura como una lluvia de agujas metálicas. Fue un ataque sin objetivo, hundiéndose en el agua como si tratara de voltear toda la presa. Chen He podía sentir la mano en su hombro agarrándose con más fuerza y su cuerpo que se estaba inclinando hacia el agua siendo retirado lentamente. Un grito agudo vino del agua y el niño que se parecía al joven Chen He se transformó en una sombra y se escabulló. Después de que desapareció, el hechizo sobre Chen He se rompió. Como si alguien acabara de salir del agua, todo su cuerpo estaba empapado en sudor frío y aspiraba con avidez el aire fresco. Cuando abrió los ojos a continuación, la niebla sobre el agua ya se había dispersado por completo. Chen He vio a Bai Qiulin y Olzhou apretarse detrás de Shu Yin, temblando. El generalmente reticente Shu Yin también tenía una expresión antinatural en su rostro. ¿Zhang ya apareció hace un momento? Se tocó el hombro. La mano que había aterrizado allí antes estaba fresca en su memoria. La piel pálida estaba surcada de grietas y sangre. ¿Todavía no se ha recuperado de su herida? Los tres fantasmas en el bote no se atrevieron a responder, como si la mujer dentro de la sombra de Chen He fuera un tabú que no podían mencionar. De pie, Chen He miró en la dirección en que el niño había escapado. Usando la visión Yin Yang, vio a alguien parado en el banco y empujaba una bicicleta eléctrica. La persona estaba en alerta máxima. Cuando sintió los ojos de Chen He sobre él, rápidamente saltó a la bicicleta y se alejó. ¿Una bicicleta eléctrica? Chen He miró la espalda del hombre y la imagen de otra persona apareció en su mente. Se parece sospechosamente al esposo de Wang Lin. Xiao Gu tomó accidentalmente el último autobús en la ruta 104 y salvó a Wang Lin, pero más tarde, Chen He se dio cuenta de que el esposo de la mujer en realidad murió hace años y que el hombre que ahora compartía su cama era otra persona. ¿Por qué estaría aquí el esposo de Wang Lin? ¿Es el culpable en el este de Jiujian? Eso no parece probable. Chen He miró la luz trasera de la bicicleta eléctrica y recordó algo más. Cuando acompañó al capitán Ian para ir a la residencia Mingyang para buscar las partes rotas del cuerpo, partes del cuerpo habían sido robadas, y recordó haber visto a alguien conducir a la residencia en una bicicleta eléctrica. ¿Fue él quien robó las partes del cuerpo esa noche? Chen He había pensado que el esposo de Wang Lin era solo un pequeño lacayo, pero por lo que parecía, estaba equivocado. Dejó de lado el tema del rescate por el momento y envió un mensaje al capitán Ian y Lee Zhen, solicitando una actualización sobre Wang Lin y su esposo. Mientras esperaba la respuesta, Chen He se volvió para mirar el agua. No pudo evitar pasar por las cosas que habían sucedido antes. Cuando me crucé con la sombra en la planta de agua dulce, también se convirtió en una versión joven de mí mismo. ¿Es este su poder especial o está realmente relacionado con mi infancia? Fin del capítulo.